Desde mi ventana mirando el volcán. Hoy vuelve a renacer la esperanza de este pueblo que me vio nacer. Tungurahua, pueblo que no se rinde, que no se doblega en la adversidad. Tungurahua, fuerza, pasión, mi vida, mi tierra querida, yo voy a cuidarte. Siempre te voy a cuidar. Somos un pueblo unido, un viejo roble que no se daña. Somos el sol, la luna, somos el frío de la montaña. Los vientos fuertes quieren mecernos como planta de caña, pero somos la brisa que a la ventana no se le empaña. Tungurahua, mana, wasaya exacta, ya que picas papis, Manasakirishu. Tungurahua, fuerza, pasión y vida, mi tierra querida, yo voy a cuidarte. Tungurahua, para el Ecuador y para todo el mundo. Tungurahua, para el Ecuador y para todo el mundo. Un aporte del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. Pues ahí entramos. Ya. Dárame la señal. A nombre del Gobierno Provincial de Tungurahua, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio de Médicos de Tungurahua y el Patronato Provincial de Tungurahua, reciban todos y cada uno de ustedes la más cálida de las bienvenidas a esta tercera jornada de capacitación en el primer Congreso Médico Nacional COVID-19. Gracias a todos por participar activamente en este Congreso, el mismo que no finaliza hoy. Les recordamos que este Congreso es parte del proceso de capacitación, estrategias para combatir los efectos del SARS-CoV-2, el mismo que debemos cumplir 40 horas clase a través del aula virtual del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua, con el respaldo y el aval de la Universidad Técnica de Ambato. Tenemos que aprobar 3 módulos. El link para que cada uno de ustedes pueda acceder al aula virtual
estará disponible a partir del lunes 24 de agosto en todos los canales oficiales del Gobierno Provincial de Tungurahua. Esta tercera jornada está dividida de la siguiente manera. Contaremos con la participación de la doctora Diana Mazón con el tema SARS-CoV-2, antecedentes y estructura. Posterior a ello, tendremos la intervención del doctor Iván Barreto con el tema Scores predictivos de progresión a gravedad en COVID-19. La tercera ponente de esta tarde es la doctora Sofía Villamar con el tema Análisis epidemiológico de la afectación de COVID-19 en Tungurahua. Y finalmente tendremos el acto de clausura a cargo de la primera autoridad de la provincia de Tungurahua, el doctor Manuel Caizabanda Jerez, prefecto provincial. Queremos también recordarles que la modalidad de las preguntas se las está canalizando con un equipo técnico que hace una evaluación. Si es que existiera preguntas repetitivas, haremos una sola pregunta por la participación de cada uno de ustedes, con la finalidad de optimizar el tiempo, y también queremos informarles que las preguntas se las realizará al final de la exposición de cada uno de nuestros ponentes. Iniciemos. Es un gusto poder presentar a nuestra primer ponente en esta tercera jornada del primer Congreso Médico Nacional COVID-19, a la doctora Diana Mazón. Ella es máster en infectología y enfermedades tropicales. Tiene también su título en medicina tropical, obtenido en Pedro Coury, médica de tercer nivel. Este título lo obtuvo en la Universidad Técnica de Ambato. Médica del Hospital General Ambato en el área de COVID, atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes confirmados y sospechosos de infección por SARS-CoV-2. Docente de medicina en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes. Docencia universitaria en la Facultad de Ciencias de la Salud. Médico maestrante del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, atención a pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Pases de visita a pacientes ingresados en sala, discusión de casos clínicos de interés, además de casos previo a instauración de terapia antiterrotroviral, consulta a pacientes VIH, SIDA, para vigilancia de tratamiento antiterrotroviral, prevención de enfermedades oportunistas, seguimiento y consejería. En su experiencia, consta médico rural del Ministerio de Salud Pública, brindando atención médica a pacientes de comunidad, realizando visitas domiciliarias a pacientes crónicos y de riesgo, educando a la población para prevenir factores de riesgo. Realizó también su internado rotativo de medicina en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Recibamos entonces en esta tercera jornada a la doctora Diana Mazón. Doctora, buenas tardes, bienvenida al Congreso. Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, el tema con el que vamos a iniciar es específicamente SARS-CoV-2, estructura y ciertas generalidades sobre la misma. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre este tema para tratar de enfocarnos en cómo ciertas partes estructurales de este virus pueden llevarnos a mirar ciertos objetivos terapéuticos para el desarrollo de fármacos o vacunas. Tenemos entonces primeramente que tener pendiente que en los últimos meses el SARS-CoV-2 ha pasado de ser, si bien un virus desconocido realmente, hoy por hoy se ha vuelto en el objeto de estudio de miles de investigadores. Sin embargo, debemos recordar que este no es el primer coronavirus que ha aparecido en el mundo, ¿no? En realidad, el primero se descubrió hace más de 60 años, ¿sí? Considerando entonces que el SARS-CoV-2 comparte muchas características con otros virus ya conocidos, no obstante, en su estudio también ha revelado que hay ciertos rasgos genéticos que contribuyen a aumentar su virulencia. Si bien recordemos que los virus mutan, cambian su secuencia genética, y esto es a su vez lo que causa que en determinado momento estos puedan pasar de ser inocuos en el ser humano a ser infecciosos. Bueno, comenzamos entonces mencionando que los coronavirus pertenecientes a la familia Coronaviridae vienen a su vez del orden nidoviral,
¿Por qué nido viral? Pues estos virus incluyen o más bien usan un conjunto anidado de RNA mensajero para poder realizar su proceso de replicación. A su vez, esta subfamilia comprende 4 géneros, ¿sí? Entonces tenemos los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los delta coronavirus y los gamma coronavirus. Los dos primeros, los alfa y los beta, a su vez se caracterizan por infectar solo a mamíferos, ¿sí? Y normalmente estos son responsables de infecciones respiratorias y también gastrointestinales. Los gamma, mientras que los gamma coronavirus y los delta coronavirus se caracterizan por infectar principalmente a especies de aves, ¿sí? Aunque también algunos de ellos pueden transmitirse en ciertas ocasiones a mamíferos. Bueno, como podemos observar aquí, dentro de la familia beta, del género, beta coronavirus, es que encontramos a los 3 principales actores que han aquejado al mundo en estos últimos años. El SARS-CoV, que surgió hacia el 2002-2003 en China, ¿sí? El MERS-CoV, que lo encontramos primeramente en Arabia Saudí hacia el 2012-2013, asociado a su transmisión a ciertas especies de camélidos, y hoy por hoy el SARS-CoV-2. Como sabemos ya, surgió hacia finales del 2019 y es el virus que actualmente estamos tratando de combatir, tratando de entender y tratando de desarrollar alguna terapéutica adecuada, ¿no? Como vemos, de la misma forma surgió en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Ahora, cabe recordar que el SARS-CoV-2 comparte el 96.2% de su secuencia genómica con especies de coronavirus propias del murciélago. Por eso es que aquí les estoy mostrando un esquema propuesto sobre la cadena epidemiológica del SARS-CoV-2. Aquí podemos observar la estructura básica del virus, ¿sí? Al tratarse de una zoonosis y ante el antecedente que les cuento de que el 96.2% de su secuencia genómica es compartida con especies propias de murciélagos, lo convierte en el huésped natural más probable de origen del virus, ¿sí? Es entonces que al tratarse de una zoonosis, se cree que el pangolín malayo, ¿sí? Una especie, se considera esta especie como un huésped intermediario entre el murciélago y los seres humanos. Bueno, en esta fotografía y gracias a las bondades de la microscopía electrónica, podemos observar específicamente, ¿sí? Y a ciencia cierta la estructura viral. Es entonces que podemos fijarnos que este tiene la forma esférica y a su vez su cápside que la recubre tiene la forma de una especie de corona solar, ¿sí? De ahí su nombre. Por eso es que se lo ha denominado coronavirus. A su vez también estos son virus RNA monocatenario de polaridad positiva. Su diámetro puede variar de entre 60 a 140 nanómetros. También junto con sus spikes o espigas, ¿sí? Que forman parte de la estructura, las que son características, pueden medir también de 8 a 12 nanómetros de longitud aproximadamente. Bueno, esta estructura está conformada, la estructura del virión en sí, está conformada principalmente por la nucleocápside que protege el material genético y una envoltura externa. Ahora vamos a explorar más a fondo los componentes de esta nucleocápside, de esta envoltura también, ¿sí? Entonces, en la nucleocápside, que es la parte interna, podemos encontrar el genoma viral asociado a su vez con la proteína de la nucleocápside o proteína N.
la cual se halla fosforilada y se halla insertada dentro de una bicapa lipídica que forma esta envoltura externa. En cuanto a la envoltura externa en sí, esta está conformada por diferentes proteínas estructurales. Les voy a mencionar las principales, ¿sí? Aquí tenemos la proteína spike o proteína S. ¿Sí? Tenemos la proteína de membrana o proteína M, la proteína E de envoltura. Además, también ciertas proteínas accesorias como la hemaglutinina esterasa, ¿sí? Y proteínas, por ejemplo, la 3, la 7A, entre otras. ¿Cuáles son las funciones principales de estas proteínas? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a enfocar en ellas? Primeramente, podría considerarse una de las más importantes, la proteína S. Esta proteína S es la que le da la facultad al virus de unirse al receptor de la célula huésped, ¿sí? La proteína M, en cambio, ayuda a mantener la curvatura de la membrana y la unión a la nucleocápside. La proteína E juega en sí un papel muy importante en la parte del ensamblaje y la liberación del virus. Y finalmente, la proteína N forma parte de la nucleocápside al mantenerse asociado al material genético viral. También una de las proteínas accesorias, la hemaglutinina esterasa, que se halla en ciertos beta-coronavirus, cumple una actividad que facilita la entrada del virus a la célula huésped, además de ayudar de cierta forma en su propagación. Bueno, en cuanto a la estructura genética del coronavirus, específicamente SARS-CoV-2, esta está dividida en 3 partes, ¿sí? Los primeros 2/3 están dados para codificar el gen de la replicasa viral. Estas están implicadas en la replicación del genoma y en la transcripción de RNA subgenómicos. El último tercio, en cambio, está dado para codificar específicamente los genes de las 4 proteínas estructurales principales, la S, la M, la E, la N, que ya los habíamos mencionado, además de ciertas proteínas accesorias. Ahora, en cuanto al mecanismo de acción. El mecanismo de acción de patogénesis del SARS-CoV-2 lo podríamos dividir en 3 principales pasos, ¿sí? Comenzando por el ingreso del SARS-CoV-2 en la célula huésped. A su vez también continuaríamos con el proceso de traducción del genoma viral y transcripción de las proteínas del SARS-CoV-2 para finalizar con la replicación del RNA, el ensamblaje de las proteínas y la salida de los nuevos coronavirus, de los nuevos SARS-CoV-2 de la célula huésped. Para esto es importante que mencionemos primeramente las funciones de las proteínas estructurales que le van a ayudar a este virus a su replicación, a su reproducción. Comenzando por la proteína S. ¿Sí? Que les había mencionado, una de las principales proteínas estructurales que facilita la unión del virus al receptor de la célula huésped. La M, que nos ayuda con la formación, con la estructura de la membrana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que ingresa? ¿Cómo comenzamos? En este punto es que se da el ingreso del coronavirus del SARS-CoV-2 a la célula huésped a través de la unión de la proteína S o spike al receptor ECA2, ¿sí? El receptor enzima convertidora de angiotensina 2.
Estos receptores se encuentran expresados principalmente en ciertas células del huésped. Por eso es que el virus tiene afinidad mucho más por ciertos tipos de tejido en particular. ¿Sí? El trofismo del virus se da principalmente a los receptores, a los tejidos que expresan mucho más los de K2, ¿sí? Principalmente entonces estos los encontramos expresados en el tracto respiratorio, en el corazón, en riñón, en estómago, en vejiga, en esófago e intestino. Normalmente los EK2 forman parte de una ruta bioquímica que interviene en la regulación de ciertos procesos como la inflamación o la presión sanguínea. Y su función habitual, por supuesto, es modular la actividad de la angiotensina 2 para contrarrestar sus posibles efectos dañinos. Es así que la proteína S, al entrar en contacto con este receptor, encuentra 3 unidades idénticas organizadas de forma circular que encajan de una manera muy correcta. Podríamos decir como un mecanismo de llave, ¿sí? Para entrar al receptor EK2. De esta manera median la fusión de la cubierta membranosa. Median la fusión de la cubierta membranosa aquí a este nivel. Podemos observar el proceso. ¿Sí? Se fusiona la cubierta membranosa del virus con la membrana de la célula que está siendo infectada. Es entonces que la unión entre esta proteína y el receptor marca el punto de destino del virus en el organismo. ¿Sí? Pero para la activación de esta proteína S, también tenemos la necesidad de ciertas proteasas celulares como el TMPRSS2, ¿sí? Que también suele localizarse cerca de estos EK2. ¿Sí? De esta manera se activan y se conjugan para formar los endosomas que van a ingresar ya específicamente a manera de un endosoma en la célula huésped. Para el proceso de traducción, aquí lo vamos a ver mejor. ¿Sí? Aquí encontramos entonces para el proceso de traducción del genoma viral y la transcripción, ocurre que una vez completado el ingreso al citoplasma, esta nucleocápside del virus libera el RNA genómico viral. ¿Sí? Esta secuencia de RNA actúa a su vez como un tipo de RNA mensajero donde permite que se transcriba directamente el gen de la replicasa viral, traduciéndose así en las poliproteínas que van de la PP1A a PP1B, para posteriormente ser procesadas proteolíticamente por enzimas, por proteasas, como la quimiotripsina codificada viralmente, y la proteasa principal, la MPRO, y otras proteasas similares a la papaína. Esto da lugar a la producción de las 16 proteínas no estructurales. ¿Sí? Estas proteínas no estructurales, a su vez, van a servir para formar el complejo replicasa-transcriptasa, el cual se ensambla en vesículas y así completa el complejo para formar a su vez las principales proteínas estructurales, ¿sí? Que van a codificar las que ya habíamos mencionado, la S, la M, la E y la N, ¿sí? Y algunas de las proteínas accesorias. Aquí podemos observar todo el proceso. A partir de estas van a formarse las 4 proteínas estructurales principales y las accesorias. Ahora continuamos pues con el proceso a la parte final, donde el RNA genómico viral ya sintetizado se asocia a estas proteínas que forman la nucleocápside y a su vez son ensambladas, son expresadas y elaboradas en las proteínas del retículo endoplasmático. Aquí, para ser finalmente
ensambladas y exportadas las nuevas partículas virales en forma de vesículas, produciéndose ya la liberación y salida de las células huésped de los nuevos viriones o partículas virales. Bueno, después de que sucede todo este proceso en nuestra célula huésped, en las principales que expresaron los de ECA2, continuamos pues con qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Pues como sabemos, tenemos las diferentes respuestas inmunitarias, la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adquirida. Entonces, sorpresivamente nuestro cuerpo, ante el ataque de este microorganismo, el sistema inmune innato detecta la infección mediante diferentes receptores, ¿sí? Tenemos receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? También patrones moleculares asociados a los propios patógenos. Mediante estos receptores que nos ayudan a detectar al invasor, ¿sí? Al virus, ocurre que se lleva la activación a su vez gracias a este switch que podríamos decir que comienza, que da el inicio, se lleva la activación de varias vías de señalización y de factores de transcripción, los mismos que estimulan la expresión de ciertos genes que codifican proteínas necesarias para desarrollar el proceso de inflamación, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, ciertas citocinas, principalmente la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 12 y ciertas quimiosinas que forman parte del sistema de complemento, como el CCL2 y el CXCL8. ¿Sí? Junto con todo este proceso, este evento de reconocimiento también lleva a la activación de otras vías de señalización y factores de transcripción, como el factor nuclear kappa, la proteína activadora, el factor regulador del interferón 3 y el factor regulador del interferón 7, ¿sí? Con su consecuente translocación nuclear. ¿Qué sucede en esta situación? Pues también se estimula a su vez, se sugiere, ¿no?, que hay una respuesta ante estas quimiosinas, una respuesta importante también antiviral gracias a la interferón tipo 3 e interferón 7 que promueven la producción de interferón tipo 1. ¿Sí? El interferón tipo 1 es muy importante frente a las respuestas antivirales, ya que son capaces de suprimir de cierta manera la respuesta antiviral, ¿sí? De suprimir la replicación y la diseminación viral, ¿sí? Una adecuada respuesta del interferón tipo 1 en etapas tempranas, por supuesto. Además de inducir a una respuesta inmune adaptativa efectiva, ¿sí? Se sugiere entonces que cuando hay una respuesta retardada o a su vez una respuesta limitada del interferón tipo 1 en combinación con una sobreactivación de la respuesta de citocinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 6, se sugiere que es ahí cuando se produce un síndrome hiperinflamatorio, ¿sí? Porque no ha habido un adecuado control de esta respuesta antiviral, ¿sí? Es lo que encontramos por lo general en los pacientes que se complican y tienen cuadros graves, ¿sí? Con la consecuente formación de coagulopatías, endotelitis, etcétera, ¿sí? Lo que llamamos un síndrome hiperinflamatorio. En cuanto a la respuesta inmune, humoral, tenemos que tener pendiente y muy presente que los linfocitos T helper CD4 son los principales que organizan esta respuesta adaptativa, activando a su vez a los linfocitos B
para la producción de anticuerpos específicos y también a los linfocitos T citotóxicos, por supuesto. Es así que en un estudio que se realizó en el proceso de la pandemia SARS-CoV-2, de 128 casos se mostró que el número y función de los linfocitos T citotóxicos fue mayor que la respuesta de los linfocitos T helper CD4. También se demostró que el pico de los anticuerpos IgM o los anticuerpos de fase aguda se dio al 9º día, mientras que los anticuerpos IgG se obtuvo un pico en la 2ª semana. A continuación, después de haber analizado un poquito cómo es que funciona el virus, cómo es que está formada su estructura, quiero presentarles algunos estudios que se han realizado en el contexto de esta pandemia, ¿no? Primeramente, en este estudio les muestro la parte genética, cómo se ha ido estudiando, cómo se ha ido ya desenredando la parte del genoma viral del mismo, que nos ha servido mucho a su vez para poder tratar de intervenir de cierta manera en el desarrollo de terapéuticas, ¿sí? Entonces, se estudiaron en esta parte principalmente 86 genomas completos o casi completos de SARS-CoV-2 provenientes de diferentes regiones. Lastimosamente, no se ha hecho o no... este estudio no participaron genomas de Latinoamérica, sino más bien de países europeos, países asiáticos, ¿sí? Se estudiaron 86 genomas completos o casi completos y se descubrieron 3 de lesiones en los genomas de SARS-CoV-2 de Japón, Estados Unidos y Australia. 93 mutaciones sobre los genomas completos del SARS-CoV-2. 42 mutaciones sin sentido e identificaron también otras proteínas no estructurales y estructurales. Excepto mutaciones que se dieron excepto en las proteínas de envoltura, ¿sí? Y también las mutaciones en la glucoproteína de la superficie o la proteína S o spike, ¿sí? Que a su vez pueden o podrían inducir cambios conformacionales en esta, que probablemente han conducido a una antigenicidad cambiante, ¿sí? Y a su vez, como sabemos, este es el objetivo principal de los anticuerpos neutralizantes. Para este estudio se tomó como base, para compararlo, el genoma surgido o expresado donde surgió la pandemia en Wuhan. Ahora, también les quiero mostrar los estudios preliminares que se dieron para la identificación de ciertos objetivos o targets terapéuticos para el desarrollo de vacunas para SARS-CoV-2. Aquí también se estudiaron 120 secuencias genéticas buscando conseguir información para el diseño de vacunas para el SARS-CoV-2, ¿sí? Considerando la alta similitud genética entre el SARS-CoV-2 y los otros coronavirus. En este caso el SARS-CoV, ¿sí? Que comparte mucho más que el MERS-CoV. Aquí se identificaron un conjunto de epítopos de células B y también de células B derivados de la proteína S y de la nucleocápside, ¿sí? Proteínas que suelen, y que este estudio concluyó que se asignaban de manera idéntica las proteínas del SARS-CoV-2 y el SARS-CoV, ¿sí? Aquí, en cuanto a los resultados, se concluyó que las proteínas estructurales, ¿sí?, son genéticamente idénticas con el SARS-CoV, pero no con el MERS, y que el mapeo de estos epítopos de las células T derivados son también idénticos al SARS-CoV-2, ¿sí? Bueno, entonces, lo que les presenté antes eran los antecedentes, cómo iba surgiendo, ¿sí? Como les había mencionado en un principio, estos meses han sido arduos para el sector de la investigación, ¿sí? Para el sector del desarrollo de fármacos y
Ahora, la situación actual en cuanto al desarrollo de vacunas del SARS-CoV-2 contempla que hay diferentes tecnologías que están siendo estudiadas, están siendo desarrolladas, ¿sí? Para las vacunas. Entre estas tenemos las vacunas, se están proponiendo pues la creación de vacunas de ácidos nucleicos a partir de ADN o ARN, las vacunas proteicas recombinantes, las vacunas vectorizadas, las vacunas vivas atenuadas y las inactivadas, ¿sí? Entonces, con esto podemos mencionarles que para junio, específicamente para el 16 de junio del 2020, en cuanto al panorama global de las vacunas contra la COVID, se incluían ya 140 vacunas en investigación. De estas 140, de estos 140 proyectos, 128 estaban ya en etapa exploratoria o etapa preclínica. Y a su vez de estos 128, tan solo 12 se encontraban ya en etapa clínica, ¿sí? Actualmente habrán escuchado el mes pasado que se publicó o el principal o el más, el que tiene el candidato más idóneo que hasta la fecha se está investigando es el AZD1222, que es la vacuna, es una vacuna vectorizada con adenovirus que codifica la proteína espiga o la proteína S. ¿Qué quiere decir esto? Que el adenovirus actúa como un vector, actúa llevando esta proteína del coronavirus, del SARS-CoV-2, ¿sí? Llevando esta proteína estructural del SARS-CoV-2 hacia el sistema, hacia quien recibe la vacuna, para que a su vez este estimule el sistema inmunitario y se produzca de cierta manera anticuerpos que protegerán ante una futura o una posible infección, ¿sí? Entonces, encontramos que este es el candidato vacunal hasta ahora más idóneo, estudiado, ¿no? Esta es desarrollada por el Instituto Jenner y el grupo de vacunas de Oxford en Inglaterra, ¿sí? Seguida a su vez por otros candidatos vacunales, ¿sí? Como el AD5-nCoV de CanSino Biologicals Institute en Beijing y el ARNM1273 de Moderna. Encontramos también otros sitios, otros lugares de la estructura del virus que están siendo investigados, ¿sí? Como para la posible elaboración de fármacos, como son la proteína MPRO, ¿sí? A través de en este estudio se trató de desarrollar ciertos fármacos, ¿sí? De mapear ciertos fármacos que están en estudio o que a su vez ya están aprobados para realizar candidatos farmacológicos en ensayos clínicos, ¿sí? Es así como se trató de que estos candidatos fueran enfocados principalmente a inhibir esta proteína estructural que es el MPRO, ¿sí? De todos los 10.000 candidatos o compuestos que se exploraron, se encontraron 6 compuestos que inhibieron esta proteína del virus, mostrando valores de concentración inhibitoria semimáxima que osciló entre 0.67 y 21.4 micrómetros. Ya. Uno de estos compuestos principales estudiados fue el Epsilon, ¿sí? Que también exhibió una actividad antiviral prometedora en ensayos ya basados en estudios de células. Aquí también les muestro una revisión sistemática, ¿sí? Que trataba de recopilar igual todos los targets, ¿sí? Terapéuticos que podrían tomarse en cuenta para encontrar algún candidato farmacológico ideal contra el SARS-CoV-2, ¿sí? Se encontraron entonces 16 proteínas estructurales que pueden considerarse como perspectivas,
¿sí? futuras para un desarrollo de fármacos. Bueno, sin embargo, en este estudio realizado por la revista India de Farmacología, nos menciona también que la ocurrencia de ciertos eventos de recombinación frecuentes podría comportarse como un factor disuasivo importante hacia el desarrollo de vacunas y medicamentos específicos para la COVID. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Encantada. Muchísimas gracias a la doctora Mazón por este tiempo compartido con nosotros. Sí tenemos algunas inquietudes que se han generado durante su exposición. Muchísimas gracias. Doctora Mazón, tenemos algunas inquietudes que se han generado en su exposición y la primera es, ¿en cuánto tiempo sucede el mecanismo patogénico y se puede hacer algo para acortar el proceso? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, en cuanto al tiempo, el desarrollo mismo de la fisiopatología de la enfermedad está dividida en 3 etapas, ¿sí? La primera etapa y la etapa en la que se produce la primoinfección es cuando o a su vez podríamos hablar cuando el virus ha ingresado en nuestro sistema, depende mucho del tipo de exposición, depende mucho del tipo de la carga viral también del paciente o de la persona con la que nos hemos expuesto, ¿sí? Puede ser que haya una primera exposición, ¿sí? Que no sea tan importante, es decir, que, qué sé yo, usamos mascarilla, la persona que estuvo enferma también usó mascarilla y en esta primera viral mucho más elevada tenemos mucha más posibilidad de que ante una primera exposición nos infectemos. Una vez el virus ha ingresado a nuestro sistema, es cuestión de, podríamos decirlo, minutos, segundos, para que comience el virus a ligar, ¿sí? Para que llegue el virus hacia las células que mayor expresión tienen de los DK2, ¿sí? Depende entonces de la exposición. Depende entonces también del contacto que hayamos tenido, ¿sí? Con qué tipo de paciente, con qué tipo de persona. Pero en ese caso, una vez que el virus entra a nuestro sistema, y ya depende del sitio al que haya llegado. Si entra por vía respiratoria, como sabemos que es la vía más ideal, más idónea, pues a nivel de nasofaringe es donde encontramos una alta expresión de estos receptores, ¿sí? Doctora, ¿cree que de alguna forma esté relacionado el SARS-CoV-2 con el síndrome de Kawasaki en pacientes pediátricos? Por supuesto, ¿sí? El estado de hiperinflamación que se produce con la parte de la respuesta inmunológica tiende, y ya, bueno, se ha estudiado y se han planteado en varios estudios la relación en sí con la producción incluso tardía del síndrome de Kawasaki en niños. Muchísimas gracias a la doctora Diana Mazón, que ha compartido con nosotros este tema, SARS-CoV-2, antecedentes y estructura. Y por supuesto, gracias a ustedes por sus inquietudes y por sus preguntas que se van contestando con nuestros profesionales que son parte de este primer Congreso Médico Nacional. Y continuamos también ya con nuestro segundo tema, y precisamente vamos a abordar
los scores predictivos de progresión a gravedad en COVID-19. Esto está a cargo del doctor Iván Barreto. Le recordemos a usted su trayectoria profesional. El doctor Iván Barreto Zambrano es médico internista, coordinador médico de la Brigada de la Municipalidad de Guayaquil. Estudió en la Universidad Estatal de Guayaquil, hizo su posgrado en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Medicina Interna. Es médico del Hospital Alcíbar, como residente, como coordinador y como jefe del Departamento de Medicina Hiperbárica. Médico del Hospital Guasmo Sur, jefe del área de choque y gestión de riesgos, además de médico de la Unidad de Cuidados Intensivos. Ahora, coordinador médico del Hospital Bicentenario del municipio de Guayaquil. El tema que trataremos esta tarde con el doctor Iván Barreto es scores predictivos de progresión a gravedad en COVID-19. Qué gusto tenerle, doctor, en esta tercera jornada. Nuevamente nos volvemos a encontrar y estoy seguro que el conocimiento que será impartido en esta tarde será de mucho conocimiento para cada uno de ustedes, amigos participantes. Doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con las charlas. Hay unos temitas de que nos llama mucho la atención y es cuándo un paciente se me va a agravar. ¿Cuáles son las escalas de mortalidad y todo este tipo de cosas que nosotros los médicos nos complicamos, ¿no? Porque hay múltiples escalas clínicas, escalas de probabilidad de mortalidad, escala de probabilidad de gravedad, etcétera, etcétera. Pero la que más a mí me llama la atención y me gusta son las escalas clínicas. ¿Por qué? Porque para eso somos médicos, para buscar la probabilidad de que un paciente se pueda complicar, tanto en campo, o sea, desde la casa, pasando por hospitalización y pasando por el área de UCI, que es donde realmente están los pacientes complicados. Ahora, lo que nos hemos olvidado los médicos, y más que todo los médicos de áreas emergentes o críticas, es cómo intervenir con el paciente de manera clínicamente, ¿no? Y eso es lo que siempre yo abogo, de que la parte clínica sea la que prepondere aparte de las escalas de cualquier tipo, ¿no? La escala de progresión de la letalidad, las escalas radiográficas, porque nos hemos olvidado un poco de palpar, de percutir, de auscultar. Solamente nos encargamos de llenar múltiples escalas y eso he evidenciado ahora que hemos estado en conjunto con mis otros colegas viendo pacientes COVID, que eso nos llama la atención. Estamos siempre viendo y llenando unas sábanas de matrices, como por ejemplo las escalas News, las escalas CAL, las escalas o el índice de ROX, etcétera, etcétera. Pero lo que más, como vuelvo y repito, me gusta son las escalas clínicas. Y son las escalas predictoras de gravedad o las escalas o las escalas o los scores predictores de gravedad. Entonces, como sabemos, existe un sinnúmero de escalas. ¿A cuál le hago más caso? ¿A cuál es la mejor? Bueno, todas tienen lo bueno, todas tienen algo bonito, pero la que más me gusta son las clínicas, las escalas clínicas, las cuales siempre un paciente que tenga trastornos respiratorios, por ejemplo, disnea o dificultad respiratoria, aumento de la expectoración, o si esta expectoración se vuelve sui generis, cambia de color, aumenta de consistencia, etcétera, etcétera, también es una escala predictora de gravedad. O la expectoración. Tenemos las escalas por vómitos incoercibles, diarrea con deshidratación. Acordémonos que una de las del conglomerado clínico son las diarreas en lo que es el COVID, ¿sí? Y en lo neurológico, la confusión y la letargia. Algo que debe llevarnos a la atención es que la confusión y letargia conlleva o está aunado con la hipoxia, ¿no? Con la hipoxia, porque la taquipnia y todo este tipo de conglomerado respiratorio está comandado por el CO2. El CO2 es el que comanda la frecuencia respiratoria, la profundidad respiratoria, etcétera. Pero cuando un paciente tiene hipoxia es porque está teniendo confusión y letargia. Entonces,
Estos son los parámetros clínicos que siempre nosotros debemos estar pendientes. ¿Sí? Si un paciente con COVID tiene disnea, aumento de la expectoración, hemoptisis, nosotros no debemos dudar en que ese paciente debe ser atendido en una unidad hospitalaria, por lo menos de mediana complejidad, no una unidad de escasa resolución, ¿no? Si el paciente tiene vómitos incoercibles, ¿sí? También tenemos que llevarlo a una unidad médica para que me resuelvan el problema. Y peor, si el paciente tiene confusión o letargia, ¿no? Y hay un consenso escocés que es para la atención primaria, los cuales está dado por los factores de riesgo de deterioro en pacientes ambulatorios. Por ejemplo, un paciente que tiene mayor de 60 años de edad, tiene comorbilidades respiratorias, es ESPOC, tiene cáncer pulmonar, tiene bronquitis, es fumador, ¿sí? O tiene trastornos cardíacos, tiene antecedentes de cardiomiopatías, tiene antecedentes de vasculopatías cardíacas, tiene que ser considerado. Un paciente con inmunosupresión también tiene que tener a la cabeza, según el consenso escocés, de que ese paciente pueda progresar a gravedad, aparte de que si tiene cáncer, etcétera, ¿no? Y esto se añade si un paciente, porque ahora casi todos los médicos o todo personal de salud tiene un saturador. Si el paciente tiene una saturación menos de 92%, en el caso de POC, y en un paciente que tenga, que sea saludable neumológicamente hablando, que tenga menos de 88% de saturación, sabemos que ese paciente va a progresar en su gravedad. Aparte, si el paciente tiene frecuencia respiratoria mayor de 24 respiraciones por minuto o dificultad respiratoria. Aparte, una puntuación 2 en la escala de News. Esas son las escalas que las utilizamos hospitalariamente para saber si un paciente está mejorando, empeorando o es un paciente estancado, ¿no? Y la presencia de factores de riesgo de deterioro complicados. Por ejemplo, son deterioros en su patología de base o comorbilidad. Bueno, otro de los scores que son grandemente utilizados son el score de QSOFA, ¿no? El QSOFA, en el fondo, no es más que un sistema rápido de detección de disfunción multiorgánica. No es útil solamente en los pacientes que tienen sospecha de infección, sino que es aplicado a todos los pacientes ingresados en planta convencional u hospitalaria. También es capaz de detectar un grupo de pacientes con mayor probabilidad de peor pronóstico. En el caso del consenso escocés lo podemos utilizar. Entonces este QSOFA, ¿sí?, nos predice si el paciente está mejorando, empeorando o qué es lo que está pasando, ¿sí? Tenemos una escala también que es un índice, que es el índice de ROX o se llama IROX, en donde utilizamos la saturación de oxígeno dividido para el FiO2 y estos dos son divididos para la frecuencia respiratoria, y vemos si el paciente que está hipoxémico en un inicio y tiene dificultad respiratoria, etcétera, etcétera, va a tener probabilidad en la mejora con la utilización de cánula de alto flujo, ¿sí? Este es un indicio de si el paciente va a mejorar, va a ser un paciente estancado o si necesariamente va a tener que ser intubado. Yo no me voy a introducir mucho en los que son las escalas, ya que, como he dicho en un inicio, a mí me gustan las escalas clínicas. Yo sé que un paciente que está con disnea, ¿sí?, con trastorno del sensorio, o sea, confusión y letargia, no tengo que hacerle gran cosa, ¿sí?, muchas escalas para saber que ese paciente es predictor de gravedad y posiblemente de mortalidad. Entonces, yo utilizo más que todas las escalas clínicas. Esta es una escala que salió, ¿sí?, y que me llamó mucho la atención porque es básica, y es la escala de Cal, y viene por las iniciales de comorbilidades, tiene 4 puntos, es la C de comorbilidades, la A de age o edad, si tiene mayor de 65 años, los linfocitos si es linfopénico el paciente o tiene una LDH muy aumentada. Acuérdense que la linfopenia es un índice de gravedad, una LDH aumentada también es un índice de gravedad, un paciente que esté mayor de 65 años y que tenga comorbilidades. Es fácil, ¿no?
me parece muy adecuado en los lugares donde no encontramos interleuquina 6, dímero D, ferritina, etc. Entonces, con este índice de cal voy a tener un predictor de que ese paciente o esa persona me va a progresar en la gravedad o posiblemente en la letalidad. Y este es estudios paraclínicos en donde utilizamos, pues, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que me dicen que el paciente está empeorándose? Y tenemos el recuento linfocitario. Si el recuento linfocitario está bajo, me predice que tiene una alta progresión en la gravedad. Una LDH aumentada, tenemos dímero D aumentado, una interleuquina 6 aumentada, una procalcitonina aumentada o una PCR aumentada. Con estos parámetros yo sé que ese paciente, ¿sí?, tiene posibilidad de letalidad o de agravarse. Vuelvo y repito, porque yo he tenido pacientes en la consulta privada que me llegan caminando y tienen ferritina de 1500, 2000, tienen dímero D por los cielos, están respirando óptimamente, no se cansan, ocultos y no presentan gran cosa la ocultación, pero tienen todos estos valores elevados. ¿Qué hacemos en ese caso? Yo creo, sí, pero no hay ningún estudio en esto, que hay que hacerle caso a la clínica, porque incluso este tipo de pacientes tienen 45 años, 50 años y siguen utilizando antibiótico-terapia de manera ambulatoria, siguen utilizando o inyectándose anticoagulantes e incluso utilizando antiagregantes plaquetarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dijo cierto médico que siga utilizando estos tipos de fármacos porque tiene el dímero D muy elevado o tienen la ferritina muy elevada y siguen utilizando dosis supraóptimas de prednisona vía oral, en algunos casos dosis de 50 miligramos, 60 miligramos, o se están inyectando dosis grandes de corticoides por vía intravenosa, lo cual, según clínicamente, no tiene ningún criterio de utilizarlo peor de manera ambulatoria. De pronto, si estuviese hospitalariamente, si el paciente estuviese con dificultad respiratoria, si estuviese hipoxémico, todavía. Pero no, he tenido muchos pacientes, no he hecho mucho el cálculo, pero a ojo de buen cubero me he dado cuenta de que es así. En la casa o en atención ambulatoria le dejan múltiples fármacos, es múltiples medicamentos, lo cual hay que ser bien pragmático y bien crítico en este tipo de situaciones. Otra de las características que nos conlleva a cuáles son los factores predictivos de letalidad o de agravamiento que se han hecho en muchos estudios están, por ejemplo, días de evolución desde el ingreso. Entre más días de evolución del ingreso, mayor probabilidad de agravarse o de complicarse por de pronto una infección bacteriana o tromboembolia pulmonar, etc. Una saturación menos de 91%, ¿sí?, es probabilidad de que el paciente se agrave. Más días con fiebre tiene probabilidad de que el paciente pase de leve a moderado o de moderado a severo. Hallazgo en la radiografía de tórax, bueno, puede ser un patrón intersticial, tiene comprometido menos de 2 lóbulos, un patrón intersticial mayor de 2 lóbulos, más probabilidad de agravamiento. Y si el paciente tiene anosmia o linfopenia, también tiene probabilidad de que sea probablemente un paciente con predictores de gravedad. Ojo, que si el paciente tiene solamente trastorno del olfato o trastorno de la degustación, no significa que tengas un predictor de gravedad. No, tiene que estar aunado a que el paciente tenga mayor de 65 años, que tenga hipoxemia, que tenga dificultad respiratoria. Entonces, cuando se añade la disgeusia, la ageusia, puede ser un factor predictor de agravamiento. Un dímero D elevado, una ferritina al ingreso elevado, un LDH elevado, troponina 1, etcétera, son factores predictivos, pero no solamente individualizados. Por ejemplo, tengo un dímero D de 1000 o de 1500 y soy una persona joven, de pronto soy deportista, tengo COVID, levemente sintomático, no significa que tengo probabilidad de letalidad. Se añaden junto con otros predictores. Entre más predictores, más probabilidad de agravamiento.
Bueno, y esto es un cuadrito, ¿sí?, en donde nos dice que si tuvo COVID o no tuvo COVID, se puede o no se puede agravar. Entonces, de estos nos dicen si ha tenido mayor tiempo de fiebre, ¿sí?, mayor probabilidad de que pase de pronto de leve a moderado o de moderado a severo. Si tiene mayor tiempo de tos, puede pasar así mismo de leve a moderado y de moderado a severo, etcétera, etcétera. Entonces este cuadro es muy interesante porque nos dice eso, ¿no? De fiebre, de tos, de disnea, etcétera, etcétera. Entonces siempre todos tienen que ser clínicos. Los parámetros clínicos y los parámetros paraclínicos nos sirven para corroborar la sospecha que tenemos o descartar la sospecha que también tenemos, ¿no? Entonces, por favor, siempre tenemos que saber interpretar tanto los síntomas, tanto los signos que el paciente revela, como también poder enviar todo el armatoste o el armaterapia de diagnóstico que vamos a utilizar para el paciente. No vamos a enviar un paciente que esté asintomático, ¿sí?, que esté con COVID positivo, PCR por hisopado positivo, tenga levemente fiebre o asintomático, le vamos a enviar todo esto. No, tenemos que ser bien pragmáticos y bien éticos en enviarlo. Siempre haciéndole un seguimiento de pronto ambulatorio o haciendo un seguimiento por telemedicina. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Iván Barreto. No tenemos preguntas, solo mensajes de felicitación por esta exposición tan importante y gracias a todos ustedes por ser parte de estas jornadas de capacitación que están a cargo del Gobierno Provincial de Tungurahua, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio de Médicos de nuestra provincia y el Patronato Provincial de la misma. Continuamos ya con la siguiente ponencia. Y luego de estas dos primeras ponencias en las que hemos podido seguir nutriéndonos de conocimiento, también vamos a recibir a nuestra siguiente expositora. Ella es la doctora Sofía Villamar con el tema Diagnóstico y Tratamiento de Neumonía por el COVID-19, para lo cual me permito hacerles la presentación. La doctora Villamar tiene sus estudios superiores obtenidos en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Médicas con su título de médico. Es médico residente de cuidados intensivos en el Hospital Dr. Cosme Argerich en Buenos Aires, Argentina. Tiene una especialización en cuidados intensivos y medicina crítica de la Asociación Médica Argentina en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich en Argentina. Curso de ventilación médica de la Asociación Médica Argentina, doctor Armando Arata, en el Hospital Dr. Cosme Argerich. Jefa de guardia del Hospital Bicentenario de Guayaquil. Y ecografía general y ecodoppler vascular. Un amplio currículum de quien es nuestra siguiente expositora en un tema importantísimo que compartimos con ustedes en esta tercera jornada del primer Congreso Médico Nacional. Recibamos entonces en este escenario del Congreso a la doctora Sofía Villamar. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, voy a hablar lo que es el diagnóstico y el manejo inicial, más que nada, de lo que es la neumonía por COVID-19. Para hacer una intro, aunque ya se sabe y se ha repetido varias veces, tenemos que el 31 de diciembre del 2019, la primera, tiene que poner la primera. En China se comunicó en Wuhan, la siguiente. Perdón. En Wuhan, en la provincia de Hubei, que habían aparecido varios casos de lo que es neumonía de origen desconocido, cuya causa fue identificada el 7 de enero del 2020, ¿verdad?
Este nuevo coronavirus inicialmente fue denominado 2019 Novel Coronavirus. El 11 de febrero la OMS lo pasó a denominar virus SARS-CoV-2 por su similitud a lo que es el causante del síndrome respiratorio agudo grave, que brotó también en 2003. Y COVID-19 actualmente es conocido. Debemos de recordar que la infección por el COVID-19 se puede presentar como una enfermedad leve, también moderada, y si no es tratada ni manejada a tiempo, puede desencadenar en una forma grave, por lo cual los pacientes terminan en terapia intensiva y un pequeño porcentaje pueden fallecer. Estos, a su vez, presentan lo que es una neumonía severa, que a su vez desencadena un síndrome de dificultad respiratorio, sepsis y shock séptico. Bueno, parte de lo que es la fisiopatología, no quiero tampoco aburrirlos. Debemos de recordar que la proteína S es un factor es un factor clave, ya que ayuda a que la enzima convertidora de angiotensina 2, a su vez que están presentes en el pulmón, como en el corazón y riñones, se adhiera a lo que es el virus. Y a su vez, hace que se replique con mayor facilidad en el pulmón. A través de estas células que tienen esta proteína S, se produce una reacción en cascada o una reacción inflamatoria, lo que a su vez atrae los macrófagos y linfocitos que terminan produciendo lo que es el síndrome de distrés respiratorio. Esto a su vez va a conducir a lo que es una fuga del plasma, a lo que es el intersticio pulmonar, y puede producir incluso una coagulación intravascular diseminada, que en un momento se pensó que el COVID-19 era como un tromboembolismo pulmonar agudo. La neumonía inducida por el SARS-CoV-2 está marcada por la hiperactivación de las células T efectoras y la producción excesiva de citoquinas inflamatorias. Esto se conoce como la tormenta de citoquinas. En lo que es la clínica para el diagnóstico de las neumonías por COVID, la característica de estos pacientes es que hay una fiebre muy elevada, una tos que al inicio es irritativa y después es persistente y se va incrementando. A su vez, también el paciente refiere lo que es el dolor pleurítico o el dolor de punta de costado. Algunos pacientes refieren que tienen dolor en la espalda también. Y la disnea, que es la dificultad de respirar, que evoluciona en lo que es de moderados esfuerzos a medianos esfuerzos y bueno, en una etapa muy avanzada lo que es en mínimos esfuerzos. Entrando un poco más a lo que es el diagnóstico radiográfico por neumonía por COVID, tenemos que es característica la afectación en vidrio deslustrado, como vemos en la imagen, ya que esto se presenta de una forma aislada o muchas veces puede ir en combinación con lo que es las consolidaciones pulmonares. Este es el hallazgo más común en lo que es en las tomografías. Otros de los hallazgos que se encuentran, que no son muy comunes, es el engrosamiento de los septos interlobulares. Las bronquiectasias también pueden estar presentes, el engrosamiento pleural de la pleura a su vez, el patrón en empedrado también, que es de predominio bilateral en los lóbulos inferiores, y la localización de estas lesiones suele ser periférica y también posterior. O sea, inicia de una forma periférica en los pulmones y avanza de atrás para adelante y de abajo hacia arriba. Si hacemos una diferencia en lo que es una radiografía de tórax, una radiografía simple y una tomografía, nos damos cuenta que hay un debate, ya que muchos pacientes pueden pasar desapercibidos con una radiografía porque las lesiones no son muy patognomónicas de neumonía, ¿verdad? No se ven consolidaciones como tal, como vemos en la imagen, pero el mismo paciente a la derecha vemos con una tomografía en la que ya se evidencia la neumonía como tal por el COVID-19. La única diferencia en este caso sería lo que es costo-beneficio, porque la tomografía tiene un valor un poquito alto y hay ciertos pacientes que no pueden acceder a una tomografía como tal
en las etapas tempranas de la infección de la enfermedad. Acá tenemos un caso de una paciente de 60 años con un resultado positivo por COVID-19 por PCR. Podemos observar las opacidades en vidrio deslustrados periféricas en ambos emitoras. También hay un foco de consolidación en la língula y bronquiectasias. Esas son algunas de las características de esta lesión por COVID-19 en los pacientes cuando ya la enfermedad ha avanzado. Otro de los signos que nosotros podemos encontrar en la neumonía por COVID-19 es el broncograma aéreo. Como vemos en la imagen, esta es la visualización de las luces bronquiales con aire dentro del seno, o sea, del parénquima pulmonar, con una opacidad parenquimatosa pulmonar. O sea que dentro de una opacidad, a su vez de la tomografía, se puede encontrar la luz de un bronquio. Cuando hay la luz de este bronquio, estamos frente a un broncograma aéreo. Es uno también de los signos característicos de la neumonía por COVID-19. Tenemos otros hallazgos que son muy poco frecuentes en la tomografía, como presencia de nódulos, cambios también en quistes, las bronquiectasias que ya las referí. Muchos pacientes, bueno, algunos pacientes pueden llegar a presentar incluso derrames pleurales, ¿verdad? Que pueden confundirse muchas veces. Porque hay pacientes que son añosos, tienen insuficiencia cardíaca, entonces se puede confundir también la parte congestiva con una insuficiencia cardíaca, pero en verdad el paciente está haciendo una neumonía por COVID. También vemos lo que es la linfadenopatía, que suele ser periférica también. Hay un estudio que lo hizo Saley de 919 pacientes con infección SARS-CoV-2 confirmados, en los cuales se encontró más o menos un 88% de pacientes que presentaron estas opacidades en vidrio deslustrado, mientras que el 87.5% presentaron lo que es afectación bilateral, o sea que la afectación se produce en los dos pulmones al mismo tiempo. También tenemos que la distribución es periférica en este estudio en el 76% y la afectación de varios lóbulos, más de un lóbulo pulmonar, fue de un 78.8% en el estudio que se hizo. También hay otros trabajos, porque se han hecho varios estudios en este año, hay otros trabajos que informan que el 38% de estos pacientes que hicieron neumonía por COVID tenían la afectación de los 5 lóbulos pulmonares, siendo el lóbulo inferior derecho el más frecuentemente afectado, en un 76%. Y el lóbulo medio suele ser el menos afectado. En los pacientes que tienen una tórpida evolución o una mala evolución, se observan a nivel radiológico patrones que ya van a ser compatibles con lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, y estos pacientes comúnmente ya van directo a lo que es la terapia intensiva, ¿verdad? Porque son pacientes que ya tienen una neumonía demasiado avanzada. Recordemos que esta neumonía moderada suele ser la causa principal de muerte en los pacientes de COVID-19. Bueno, ahí en la imagen estamos viendo lo que es una neumonía en uno de los lóbulos que ya está demasiado marcada, ¿verdad? Otra cosa también que debemos recordar, según estudios que se han hecho, es que las consolidaciones por neumonía por COVID son más características en los pacientes añosos, mientras que en los jóvenes se suele solamente evidenciar lo que son las opacidades en vidrio deslustrado o en empedrado, que se llama también. Para seguir con lo que es el diagnóstico de la neumonía por COVID, tenemos también de ayuda lo que es los laboratorios. Como ya lo había explicado el doctor y se ha hablado, lo que son las plaquetas bajas, el aumento de la DHL, el aumento del dímero D también es muy característico en pacientes que hacen ya neumonía, y lo que es las transaminasas, la TGO, la TGP se suelen disparar las dos al mismo tiempo, o una de las dos se suele disparar en estos pacientes. También el aumento de la ferritina, la proteína C reactiva, la troponina, la creatinina y los tiempos de coagulación
suelen verse involucrados también en estos pacientes que están haciendo una neumonía, muchas veces ya moderada o severa. Para entrar en lo que es el manejo de la neumonía, debemos recordar que el COVID-19 tiene etapas, ¿verdad? Desde una etapa leve, que podemos decir como una infección temprana, estamos hablando desde el día 1 hasta el día 8, 9 muchas veces en estos pacientes, en las que hay síntomas leves muchas veces y solamente puede generar malestar, un poco de tos y una fiebre que suele ser intermitente o suele ser muy persistente. Como sabemos, el diagnóstico que se da en estos días en la etapa temprana puede ser, tiene que ser por PCR, ¿verdad? Más adelante con las pruebas de anticuerpos y lo que son los laboratorios. Estos pacientes que pueden mantener el virus limitado en esta etapa, el pronóstico y la recuperación suelen ser excelentes. El tratamiento en esta etapa va dirigido a lo que es el alivio sintomático, ¿verdad? Al inicio se usó bastante lo que es el lopinavir, después entró la citromicina, la hidroxicloroquina, la cloroquina, que también la usó el Ministerio de Salud en su momento, para ayudar a frenar un poco la reacción inflamatoria viral. En la etapa 2, que es una fase pulmonar 2A o 2B, hay más multiplicación viral e inflamación pulmonar. Estos son pacientes que ya empiezan a desarrollar una neumonía viral. Pacientes que no se han tratado a tiempo, que no se han hecho valorar, que se han tratado en casa, muchas veces no han tomado medicación. Estos pacientes suelen presentar una tos más persistente, una fiebre que se mantiene con un malestar y ya empiezan a presentar signos de hipoxia, ¿verdad? Bueno, lo que es el cálculo de la PAF y todo eso que se suele hacer en estos pacientes. Las imágenes, como ya lo dije, son muy patognomónicas. En la radiografía de tórax puede pasar desapercibida muchas veces, pero la tomografía en estos casos, en esta etapa ya no falla. O sea, ahí ya se ve claramente las lesiones que son patognomónicas, que suelen ser bilaterales, como le dije, y lo que son en vidrio esmerilado. Los análisis de sangre, los marcadores de inflamación sistémica suelen estar elevados, pero a veces no es muy notable la elevación de estos marcadores, por lo que muchas veces estos pacientes pueden estar y siguen haciendo sus actividades normales y pasa desapercibida la infección. Muchas veces en este estadio se puede evitar el uso de corticoides en pacientes con COVID-19. Hay pacientes que en esta etapa suelen requerir incluso ya lo que es el uso de asistencia respiratoria. Bueno, no mecánica como tal, pero sí ya lo que es la cánula de oxígeno, pacientes quedan ya con mascarilla, bolsa de reservorio, porque muchos de estos pacientes ya necesitan quedar ingresados. Lo que es la terapia inflamatoria, antiinflamatoria, en un inicio se usó bastante lo que es la metilprednisolona. Actualmente, bueno, se usa la dexametasona, pero ayuda bastante para frenar la respuesta inflamatoria por COVID-19. Una de las terapias antivirales actuales es el remdesivir. Yo no tengo experiencia en el uso de eso. Sé que algunas unidades la están usando y algunos pacientes responden satisfactoriamente al uso de este antiviral. Debemos recordar que la procalcitonina en la mayoría de estos pacientes de neumonía suele ser baja. Cuando la procalcitonina se eleva, quiere decir que ya se está sumando se está sumando una infección bacteriana a la neumonía por COVID. Estamos hablando de una etapa un poquito más avanzada de la enfermedad. En la etapa 3, que podemos llamarla como hiperinflamación sistémica, se puede detectar shock, vasoplejía. Son pacientes que ya están en una unidad de cuidados intensivos o son pacientes que lamentablemente fallecen en sus casas o los alcanzan a llevar con las justas a la unidad de cuidados intensivos o al hospital. Ya hacen una insuficiencia respiratoria aguda, pueden hacer un shock cardiogénico muchas veces,
con daño renal, insuficiencia renal aguda, hay pacientes que terminan en diálisis incluso. Y en pocos casos se ha hablado también de una miocarditis. Bueno, como había dicho, el uso de corticoides está justificado en esta etapa. También el uso de inhibidores de citoquinas, como es el tocilizumab, se usó bastante en Guayaquil a inicios, fue muy cotizado, fue muy difícil de conseguirlo también, pero también se usa bastante en esta etapa para ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria. Como ya lo dije, no hay que recordar la trombocitopenia en estos pacientes, en los laboratorios, el aumento del dímero D, esto es muy importante, ya que es un índice elevado de severidad y mortalidad. Ha habido casos también de pacientes que están con un dímero D elevado y son pacientes jóvenes también, y están muy tranquilos, llegan a la consulta, o sea, sin casi nada de síntomas, pero debemos de sumar criterios. Si el paciente está con sintomatología respiratoria, ya está empezando una neumonía y a su vez hace un dímero D muy elevado, estamos hablando de valores mayores a 1000, esto va a ser un riesgo 18 veces mayor de mortalidad. La troponina, como le dije, también está elevada, y lo que es el síndrome de tormenta de citoquinas, ya que la ferritina también se eleva en esta etapa. Bueno, ese cuadro quizás no lo alcancen a visualizar muy bien. Es un esquema que a mí me lo pasaron en el mes de marzo, cuando inició la pandemia acá en Ecuador. Es del Hospital Universitario de Ramón y Cajal, en Madrid. Y habla un poco de lo que es el manejo del tratamiento de pacientes con neumonía confirmados por PCR de COVID-19. Habla de una infección leve en la que al inicio se usaba lo que es la hidroxicloroquina y solamente paracetamol. Ya en las neumonías leves, el uso de Caletra, que es el opinavir, y el Dolquine, que era la hidroxicloroquina. En las neumonías graves, a su vez, como ya le dije, el Caletra, el Dolquine, el Tansiluzumab y el Remdesivir, que yo la verdad no he tenido la oportunidad de usarlo, pero también ayuda bastante para disminuir la respuesta inflamatoria pulmonar más que nada. Este es un protocolo que se elaboró en lo que es el municipio de Guayaquil, en la unidad que estuvimos en el centro de convenciones. Con esto nosotros arrancamos a trabajar con los pacientes que nos empezaron a llegar, ¿verdad? Como ustedes ven, hay algunas cosas ahí que con el paso de los meses se ha ido puliendo, ¿verdad? Se ha ido mejorando. Lo que se hizo fue tratar de hacer un orden, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que ir hacia el paciente de acuerdo a los síntomas, a los signos, de acuerdo a sus comorbilidades, ¿verdad? En qué etapa llegaba y todo eso. De acuerdo a eso nosotros podíamos definir el tratamiento a seguir. Como usted ve ahí, la hidroxicloroquina, que se usó bastante al inicio, el opinavir también, la enoxaparina, no debemos olvidar que en estos pacientes que están haciendo una neumonía como tal, se deben de tener anticoagulado, porque la mayoría de estos pacientes, si no son añosos, van a estar en la cama postrados, van a estar con oxígeno conectados, va a ser muy difícil que puedan ir al baño. Entonces, son pacientes que se tienen que anticoagular. El uso de la metilprednisolona, como les dije, que en un inicio nosotros la usamos bastante, ya después, ahora se está usando la dexametasona, ¿verdad? Esto es en lo que es las neumonías graves, sin criterios de distrés respiratorio, con síntomas locales de vías respiratorias superiores, lo que es la fiebre, el dolor muscular, más lo que es hipertensión o diabetes, pacientes que tienen enfermedades de base, que son añosos, ¿verdad? Mayores de 65 años, pacientes que están inmunodeprimidos, que toman medicaciones que deprimen aún más el sistema inmunológico, y una neumonía ya confirmada por tomografía o por una simple radiografía. Para el ojo clínico, la verdad que no falla. Entonces, en estos pacientes también usábamos este esquema de hidroxicloroquina, lopinavir, hacíamos la anticoagulación con enoxaparina, hacíamos los pulsos de metilprednisolona,
por 3 a 5 días muchas veces, dependiendo del paciente. Y ya empezamos con el uso de antibióticos, ¿verdad? El uso de antibióticos también ha sido muy discutido, porque algunos dicen que no es necesario, otros lo han usado de forma preventiva, profiláctica, muchos por 3 días, por 5 días, hablan de hasta 7 días. Entonces, yo creo que cada paciente debe de ser protocolizado y estudiado y debe ser independiente del otro. Cada paciente es muy aparte del otro. No podemos hacer una sola receta para todos los pacientes, por decirlo así. En lo que es la neumonía grave, con criterios del síndrome de distrés respiratorio, ya estamos hablando de lo que es una unidad de cuidados intensivos. Como ven en la imagen, ya el paciente prácticamente o está en BNI o está intubado, ya está haciendo PAFIs menores de 200, muchas veces ya 100 es un marcador de mortalidad muy alto, ¿verdad? Como ustedes ven, el mismo esquema con el antibiótico, tocilizumab, si es posible, se le da la dosis al paciente, es lo ideal, ¿verdad? Y como vemos, son pacientes que es muy poco probable que salgan de este estado, ¿verdad? Es muy difícil revertir el cuadro respiratorio cuando ya está instaurado, y más aún es difícil cuando el paciente tiene comorbilidades, tiene muchas enfermedades, es muy añoso. Entonces son cosas que suman y empeoran aún más la enfermedad y el síndrome de distrés respiratorio por la neumonía. Bueno, como conclusión, les puedo decir que lo ideal es que nosotros como profesionales de la salud podamos detectar a tiempo esta neumonía. Yo he tenido muchos pacientes que los tienen, por decir, dando vueltas de consulta en consulta y no le logran determinar el inicio del proceso inflamatorio pulmonar, que está empezando a ser una neumonía, que a su vez es leve y el paciente no refiere casi nada de síntomas, pero ya le está molestando, ¿verdad? Y que los dejan pasar 1 o 2 semanas y esto a su vez empeora en una neumonía grave. Muchas veces ya es moderada y el paciente se tiene que quedar ingresado 1 mes, a veces 1 mes y medio, hasta que pueda recuperar bien su capacidad pulmonar. Entonces la idea es que nosotros podamos cada día leer, capacitarnos y poder ganar experiencia para que un paciente, como vemos el lado izquierdo, que está muy bien, no evolucione a lo que vemos a la imagen del lado derecho. Que no sea que los pacientes lleguen directo a entubarse, sino que podamos frenar estas neumonías que son las que están matando a nuestra población, a nuestros ancianos, a nuestros padres, a nuestras personas que son obesas, que son diabéticas. Entonces, tenemos que aprender a identificar a tiempo estas neumonías. Muchas veces son silenciosas, el paciente ignora los síntomas, pero nosotros como profesionales tenemos que estar muy atentos, muy alertas a estos patrones que son muy característicos del COVID-19. Bueno, no salió la última diapositiva. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna preguntita que yo les pueda ayudar. Muchísimas gracias, doctora Villamar. Sí tenemos una inquietud y le vamos a poner atención a esta pregunta. En pacientes asintomáticos, ¿cómo se los puede tratar y si solo tienen pequeñas molestias en la garganta? Ya, paciente sintomático no es necesario estarlo medicando. Yo he visto que hay pacientes que solo porque le salió el hisopado positivo o solo porque está iniciando síntomas que son muy leves o solo porque le hizo una prueba y salió positiva empiezan a lo que se llama polimedicarlos, ¿verdad? Le meten hidroxicloroquina, le meten acitromicina, le dan corticoides. Algunos hasta los anticoagulan, ¿verdad? Estando en la casa. Entonces, pacientes que están asintomáticos no es necesario que los estén medicando. Simplemente esos pacientes hay que estarlos valorando, hay que estarlos vigilando, decirle, bueno, señor o señora, cada semana, por favor, hágase un chequeo,
y estar viendo la evolución del paciente. Si el paciente no tiene síntomas, no es necesario que usted lo esté medicando. No sé si con eso pueda aclarar. Sí, muchas gracias, doctora. Tenemos otra inquietud y dice, con un dímero D elevado, ¿resulta necesario anticoagular de inicio al paciente con neumonía? Ya, como yo les decía, hay pacientes que tienen dímero D elevado de 1000. Yo he visto hasta pacientes, a nosotros nos llegó una paciente, nunca me voy a olvidar, muy joven, creo que tenía 30 menos, una señora totalmente asintomática que se había hecho el PCR y salía positivo y tenía un dímero D de 2000. Entonces, el dímero D sí es un laboratorio que, o sea, es un valor que nos ayuda a determinar riesgos de tromboembolismo y todas esas cosas, pero tiene que sumarse con otros criterios. No porque tenga el dímero D en 1000, ya nos vamos a asustar y le vamos a poner la enoxaparina. No, no es así. Tiene que sumar con otros criterios, los síntomas, cómo está ella, cómo se siente, la parte pulmonar, por tomografía, si ya está haciendo alguna neumonía, o sea, tiene que estar bien valorada para pensar en anticoagular. No todos los pacientes con dímero D elevado son para anticoagular. Doctora, actualmente se están utilizando la aspirina para tratamiento de COVID. ¿De qué manera ayuda al control de esta enfermedad sabiendo que este fármaco es un antiinflamatorio y anticoagulante? Bueno, yo escuché una vez que una paciente le habían mandado a licuar aspirina con no sé qué cosa y que se lo tome todas las mañanas. Bueno, no, la aspirina la verdad que no es necesaria, no es un tratamiento como tal, no. Yo la verdad nunca lo he usado, no se justifica su uso, a no ser que el paciente tome aspirina, obviamente, que la tienes que seguir tomando, pero no es un tratamiento como tal, ni previene nada, o sea, no debe ser usado. Más de esa manera que lo usan de forma casera, no está, la verdad, justificado. ¿Es recomendable utilizar vitaminas vía oral o intravenosa como un método para fortalecer el sistema inmunológico? Bueno, ya lo decía el jefe, creo, el día de ayer, que no está demostrado como tal que la vitamina C vaya a curar el COVID o le vaya a prevenir que no le dé COVID. Sí ayuda, claro, pero no es un tratamiento como tal para el COVID-19. Si es necesario, bueno, lo puede tomar, le ayuda obviamente, pero no quiere decir que eso le va a prevenir que usted se infecte o le va a curar el COVID. Son vitaminas nada más, pero no quiere decir que eso le va a curar o le va a prevenir que usted se infecte. Doctora, tenemos una última inquietud de nuestros participantes y dice, ¿a un paciente asintomático se le debe hacer el TAC de tórax? Ya, si el paciente está asintomático, yo he tenido algunos pacientes asintomáticos que les han hecho tomografía y han encontrado ya signos de opacidades de vidrio deslustrado. Si el paciente ha estado en contacto con alguien, un familiar cercano positivo, si en la casa falleció alguien con neumonía por COVID o ha estado expuesto a pacientes con COVID, así, contactos directos, es algo voluntario, no es obligatorio. Yo he tenido pacientes que se mandan a hacer todita la familia tomografía, o sea, no es así tampoco. Tiene que ser algo individual de cada caso. No es necesario ni es obligatorio, es algo opcional. Muchísimas gracias, doctora. No hay más inquietudes. Queremos agradecer la participación suya en este primer congreso, ya en esta tercera jornada y última del Congreso Nacional COVID-19. Y queremos llegar también con ustedes con nuestro acto de clausura y para ello las palabras de clausura están a cargo de nuestra primera autoridad de la provincia de Tungurahua y damos la bienvenida al doctor Manuel Caizabanda Jerez, prefecto de Tungurahua. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes participantes en este primer Congreso Médico Nacional Tungurahua Minga por la Salud. Agradecer a cada uno de los expositores que con sus conocimientos, con sus experiencias han podido compartir
con cada uno de ustedes que han inscrito, que a través de incluso de redes sociales han participado en estos 3 días de congreso aquí en la provincia de Tungurahua, particularmente aquí en la capital de Tungurahua, como es Ambato. Así que gracias por esta participación. Aspiramos de que con este congreso que cada uno de los participantes a lo mejor hayan conocido nuevas oportunidades de tratamiento, a lo mejor compartir el tratamiento que ustedes están desarrollando como médicos, como profesionales, tanto en forma privada como a nivel estatal a través del Ministerio de Salud. Lo importante es que con este congreso que haya ganado la población, que haya ganado nuestros pacientes y que sigan ganando nuestros pacientes con esta actualización de conocimientos y un aprendizaje permanente que todavía lo vamos a mantener. Así que en nombre del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, en nombre del Ministerio de Salud Pública, en nombre del Colegio de Médicos de la provincia de Tungurahua, así como de toda la sociedad civil de Tungurahua a través de las cámaras de la sociedad que hemos organizado, yo quiero agradecerles por esta participación y ojalá pronto podamos desarrollar el segundo congreso, a lo mejor aquí en la provincia de Tungurahua o a lo mejor en nuestras hermanas provincias o a través de las autoridades del Ministerio de Salud. Con esto dejo clausurado este congreso médico en beneficio de nuestra población. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Las palabras de clausura de este primer Congreso Nacional Médico de modo virtual COVID-19. También queremos hacer un agradecimiento especial a todos quienes fueron parte de este Congreso y entre ellos están el doctor Diego Garzón, la doctora Marcia Mazaquiza, el doctor Iván Barreto, el doctor Washington Alemán, la doctora Estefanía Chavarría. Estuvo con nosotros también el viceministro de Salud, el doctor Javier Solórzano, la doctora Diana Mazón, el doctor Iván Barreto, que estuvo nuevamente en esta jornada, y la doctora Sofía Villamar, un grupo de excelentes profesionales quienes han compartido con nosotros en estos tres días, jornadas en la tarde, que hemos estado compartiendo con ustedes, queridos amigos participantes, este congreso. Y queremos también en este acto de clausura escuchar a la doctora Sofía Villamar, quien va a intervenir en este momento a nombre y en representación de todos los médicos que forman parte de la Brigada Médica del municipio de Guayaquil y que los tenemos con mucha alegría en la provincia de Tungurahua. Doctora, por favor. ¿Cómo están? Sí, como municipio de Guayaquil venimos haciendo una labor en conjunto desde el mes de abril que inició prácticamente este proyecto. Venimos trabajando de diversas maneras. Se han creado varias unidades, lo que es para COVID, para pacientes complicados, para pacientes con lesiones pulmonares, ¿verdad? Como ya lo hablé, con neumonías. Y la verdad que ha sido muy satisfactorio de forma grupal poder dar la mano no solamente en Guayaquil, que fue, creo, la ciudad más afectada, sino que también a las demás ciudades y provincias. Después de estar ahí en Guayaquil, nos pidieron ayuda en Quito. No lo dudamos. Cuando el jefe me preguntó, me dijo, vámonos a Quito. La verdad lo pensé muy poquito porque yo sabía la necesidad. Nosotros la vivimos en carne propia, en cada guardia que pasábamos, y sabíamos que era necesario dar la mano en las otras provincias. Por eso estamos acá en Tungurahua y yo creo que esto continúa porque es como una reacción en cadena, ¿verdad? Estamos dando la mano, estamos capacitando, estamos preparando al personal, a los profesionales, a ustedes, para que puedan enfrentar a este virus, para que no los coja de sorpresa, para que no se compliquen los pacientes. Entonces, espero que podamos aportar, así sea con un granito de arena, a la lucha que hay a nivel mundial contra esta enfermedad y que si algún momento usted necesita a alguien que le aclare algún tema, bueno, estamos prestos a ayudar, estamos prestos a ir más allá de lo que quizás como médicos podemos hacer, como profesionales. Y esa es la idea del proyecto de la muy ilustre municipalidad, que podamos ir más allá
de lo que quizás como profesionales podamos hacer, ¿verdad? Que podamos salir muy allá de incluso de las paredes y llegar donde las personas en verdad lo necesitan. Entonces, queremos dar las gracias también al gobierno acá de Tungurahua, que nos está recibiendo con mucho amor. Sentimos el amor cada día, incluso en la comida, en todo, la forma de hablar, el trato, muy hermoso. Entonces, queremos dar las gracias y espero que esto que estamos haciendo pueda trascender más allá a otras ciudades y a otras provincias. Gracias. Quienes estamos en este auditorio de manera presencial y quienes están mirándonos a través de la pantalla, yo creo que es digno de aplaudir nuevamente a quienes han sido parte de este congreso. Que suenen esos aplausos hoy para nuestros médicos y para nuestras autoridades. Queremos también en esta tarde poder escuchar a quien está a cargo de la coordinación de esta brigada médica de profesionales valiosos quienes nos están acompañando en estas duras jornadas que vivimos en la provincia de Tungurahua. Y queramos recibir con ese mismo aplauso cariñoso al doctor Iván Barreto. Buenas tardes. Gracias inmensas por estar presentes tanto de manera online como aquí en este auditorio. Gracias al señor prefecto, doctor Manuel. Gracias a todas las autoridades que nos han abierto las puertas y el corazón. Gracias a todas las personas que han hecho posible este grandioso congreso y por dejarnos participar con un poquito de las experiencias, de lo que leemos diariamente. Estoy muy orgulloso del pueblo ecuatoriano que día a día se emana, se abraza para luchar en conjunto contra el virus, ¿no? No sé qué más decir, sino que gracias totales por todo el apoyo que recibimos. Un fraterno aplauso al señor prefecto porque ha hecho algo sin precedentes, ¿no? En esta provincia. Te agradezco mucho a las autoridades, gracias a la alcaldesa Cintia Viteri. Cuenten con nosotros para cualquier detalle, cualquier cosa, desinteresadamente. Y repito, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias también a todos ustedes, queridos amigos participantes de las diferentes provincias de Tungurahua. Con mucho júbilo podemos decir que hemos alcanzado más de 1,600 participantes en este congreso y realmente creemos que ha sido completamente exitoso. Recordarles también que este congreso es parte de la campaña Minga por la Salud que se lleva a cabo en la provincia de Tungurahua. Y no solo es del congreso, sino toda la atención médica que se está brindando recorriendo toda la provincia. Queremos compartir con ustedes la agenda, queridos amigos, para el día de mañana, sábado 22 de agosto. Las brigadas médicas estarán atendiendo en la parroquia Santa Rosa, en el Parque Central y en la comunidad Cuatro Esquinas, en la unidad educativa Huayna Cápac. También estarán en la parroquia Picaigua, en el Parque Central. Y el lunes 24 de agosto se estará brindando esta atención en la Plaza 1 de Mayo, en la calle Tomás Mayorista, alrededor del CECAP. El personal médico que está atendiendo forma parte de la brigada médica del municipio de Guayaquil, del Ministerio de Salud Pública y del Patronato Provincial de Tungurahua. No nos queda más que agradecerles a todos ustedes y recordarles también que estos 3 días de congreso son parte del proceso de formación que se está llevando a cabo a través del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua y que cuenta con el aval de la Universidad Técnica de Ambato. Muchísimas gracias a todos ustedes por dispensarnos su tiempo. Muy buenas tardes. Desde mi ventana, mirando al volcán. Hoy vuelve a renacer la esperanza de este pueblo que me vio nacer.
Tungurahua, pueblo que no se rinde, que no se doblega en la adversidad. Tungurahua, fuerza, pasión, mi vida, mi tierra querida, yo voy a cuidarte. Siempre te voy a cuidar. Somos un pueblo unido, un viejo roble que no se daña. Somos el sol, la luna, somos el frío de la montaña. Los vientos fuertes quieren mecernos como planta de caña, pero somos la brisa que a la ventana no se le empaña. Tungurahua mana wasaya exacta, sakipikas papis manasakirishu. Tungurahua, fuerza, pasión y vida, mi tierra querida, yo voy a cuidarte. Tungurahua, para el Ecuador y para todo el mundo. Tungurahua, para el Ecuador y para todo el mundo. Ya, es que quieres hablar. Viva, no.